Hola, buenos días chicos. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Se Hola, escucha? profe, sí se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy. Este, Creo que estoy compartiendo en pantalla, sí. Bien. Bueno, entonces recuerden que estábamos viendo los circuitos secuenciales. Cualquier cosa, si en algún momento se deja de escuchar o algo, me avisan así por audio. ¿Mm? Bueno, entonces, los sistemas estos secuenciales tenían siempre esta estructura. Este, yo lo muestro de nuevo cada vez para que lo tengan bien presente porque es siempre la misma estructura. Esto es el secuencial de Meli, se escribía Mealy, Meli, que esta forma, porque las salidas en un instante de tiempo dependen del estado en ese instante de tiempo y de las entradas en ese instante de tiempo. Los de Moore, Moore, las salidas van a estar colgadas solamente de los estados. Y eso lo vamos a ver hoy, un poco la diferencia, no es apenas mínima la diferencia. Bueno, estuvimos viendo ya esto, vamos a tratar hoy de dejarlo redondeado al tema. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a repasar un poquito el análisis primero, porque entendiendo bien cómo se analiza un sistema de estos, simplemente haciendo los pasos hacia atrás, uno obtiene el diseño o la síntesis. Digamos, eso sería en general, aunque después seguramente va a haber oportunidad de ver algunos casos particulares, algunas formas particulares de trabajar también en el práctico. Pero bueno, acá vamos a ver lo más general y en todo caso después vamos a tratar de ver algunas cosas más particulares. Entonces, digamos, como ven, tiene la forma esta. Acá, tiene dos flip-flop. Esto va a ser una máquina que puede tener hasta cuatro estados. Ya lo habíamos visto, así que lo repaso un poco más rápido esto. Entonces, bueno, acá a estos flip-flop le falta el reset. Acuérdense que el reset es muy importante. Y básicamente, el estado en el cual nos encontramos va a estar dado por esta señal A, esta señal B, que sería la salida de los elementos de memoria de estos dos flip-flop tipo D. ¿Mm? Fíjense que este triangulito significaba que eran sensibles a flancos, ¿sí? Entonces en cada flanco del reloj ascendente vamos a tener un cambio de estado acá. Ese estado, digamos, es de alguna manera censado por todo este combinacional que calcula un nuevo estado. El nuevo estado va a estar dado, ¿no es cierto?, por esta línea de sub A, si quieren, esta línea de sub A, y esta línea de sub B. ¿Se ve el cursor cuando yo lo muevo, chicos? ¿Dónde me posiciono? Se ve, profe. Sí, se ve, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces la salida, esta Y, depende del estado en el cual nos encontramos en este momento. O sea, cuando llego en este momento significa que estoy entre un flanco y otro flanco. ¿Mm? Entonces, en el instante de tiempo n, estoy entre un flanco y otro flanco. Entonces, en el estado en que nosotros nos encontramos en este momento, es censado por este circuito, calcula el siguiente estado y además censa el estado en el cual estamos, la entrada. Claro, fíjense que el siguiente estado también depende del estado en el cual estamos y de la entrada. Y así, en función de esas dos cosas, calcula el siguiente estado. Y la salida también se fija de alguna manera el estado en el cual estamos, la entrada y la calcula. Esto tipo Meli, tipo Moore, digamos, abrió otra combinación acá, colgado la salida, en este lugar abrió un combinacional que solamente se fijaría en qué estado estamos y calcularía la salida. Ya lo vamos a ver. Pero esto responde a esto. Van a ver que en general podemos tener o no entradas de este tipo, podemos o no tener salidas de este tipo. Digamos, en general y combinacional. Es más, hasta podría no haber, en principio, esta realimentación, simplemente un combinacional que, no sé, en función de las entradas, calcule el siguiente estado, a lazo abierto, digamos, en vez de a lazo cerrado, como en este caso, a lazo abierto. Todo eso, en ese caso se les llama más bien registros, ¿no? Este, pero bueno, son todas variaciones de esto, o sea, donde podría estar este tipo de cosas.
Eh, bien, pero siempre el mismo esquema. Entonces, cuando nosotros, supongamos que estamos haciendo el análisis, yo miro esto y digo, bueno, esencialmente para calcular el siguiente estado, tengo que ver, determinar estas funciones booleanas, ¿no es cierto? Esto es un combinacional. Determinar las funciones booleanas para D sub A, D sub B y, bueno, para la salida de esta. En este caso sería mirando el circuito y escribiendo. Si ustedes hacen eso, ven que, digamos, el A de T más 1, que es el D sub A, ¿sí? A de T más 1, o sea, lo que yo voy a tener acá, después del siguiente flanco reloj, A de T más 1, es lo que está acá, y eso es igual, bueno, si se fijan, ya lo hemos visto, pero rápidamente es X por A de T más X por B de T. ¿Mm? Bueno, y el B de T más 1, ¿no es cierto? Que es esto que tenemos acá. O sea, lo vamos a tener después acá, lo tenemos acá. El B de T más 1 es D sub B de T. Bueno, si nos fijamos acá, es B multiplicado por X. ¿Mm? Es lo que está acá. Muy bien, entonces, uno puede, bueno, siempre acordarse que esto es el T más 1 después del flanco reloj, esto es antes del flanco reloj. Nada más que después para no arrastrar tanta paréntesis y cosas, simplemente ya nos sobreentendemos que esto es el instante actual y esto es el instante siguiente. ¿Mm? Bueno, y la salida depende del instante actual porque es de Meli, ¿no? O sea, la salida, esta Y, depende del estado actual y de la entrada actual. Creo que está diciendo. O sea, estado actual A de T, B de T, multiplicado por la, bueno, entrada actual. Fíjense que acá hay una diferencia porque es de Meli. Bueno, entonces, todo esto nos permitía, como habíamos dicho, hacer esta tablita de verdad. Si yo agarro, digo, bueno, yo estoy en este estado actual, acá conviene acordarse que esto es D sub A y D sub B, para no confundirse con el estado siguiente, ¿no es cierto? Esta es la entrada, entonces podemos, en base a estas ecuaciones que están acá, simplemente si tienen tres entradas, que son A, B y X, y acá acuérdense que debería decir D sub A, y acá D sub B, que sería el siguiente estado. Y bueno, entonces decimos, bueno, si estábamos en el estado cero y la entrada es cero, entonces pasamos al siguiente estado es cero, la salida es cero. Bueno, y así completamos esa tablita. Una vez tenemos esa tablita, el resto es simplemente hacer el mapa del Carnot para de suba. Vale, perdón, discúlpeme. En realidad estamos analizando, o sea que ya estaría de alguna manera esto. Lo que pasa es que es medio, como decía, esta forma de verlo no es medio incómoda, de forma, toda la información, porque me dicen qué estado estoy, cuánto de X, cuál es el siguiente estado y cuál es la salida, estaría todos los posibles estados actuales, todas las posibles entradas actuales, todos los posibles estados siguientes y la salida. O sea que está toda la información, esto resume cómo se comporta esto. Ahora, queríamos hacerlo de una forma un poco más compacta, entonces, digamos, podríamos usar una tablita como esta que me dice, bueno, vos estás en este estado actual, ¿sí? Y dependiendo de cuánto vale X, pasas a cuál estado siguiente. ¿Mm? De esta manera, y la salida vale tanto. ¿Mm? Entonces, esta es una forma, quizás simplemente una forma de hacer más compacta la tabla esta. Y después quizás la forma por excelencia que se utiliza es el diagrama de estados, donde básicamente tiene información de tabla de una forma gráfica y como más compacta. Básicamente este diagrama dice que si estás en el estado que vos le llamás 00, esto sería entrada barra salida. Fíjense, este gráfico de alguna manera me está diciendo que es una ejecución de Meli. ¿Por qué? De Meli, porque me dice, sería entrada X barra Y, sería entrada barra salida. Es como que la salida depende de la entrada. Vamos a ver que en los secuenciales de Moore, acá dice estado barra salida acá adentro, como para decir que la salida depende solamente del estado. Pero en esto de Meli es como diciendo, bueno, básicamente tengo una entrada, esa cambia el estado, automáticamente me cambia la salida y define a cuál es el siguiente estado. ¿Cuándo pasa al siguiente estado? Cuando viene un flanco de reloj. Entonces, si ustedes comparan estas tablas, dice, bueno, si estoy en estado 0, 0 y X es 0,
entonces permanezco en el estado 0,0 y la salida Y vale 0. Y eso que te he dibujado acá. Si estoy en estado 0,0 y la entrada es 0, entonces la salida vale 0 y voy a permanecer en el estado 0,0. Bueno, y así habíamos analizado todas estas cosas, esta representación gráfica que de alguna manera es como que visualmente es como que es más fácil de entender, si bien es la misma información, y uno podría deducirla, es como que es más fácil de entender de esta forma gráfica. Eh, pero de todas formas, es como que en principio, si bien nosotros se la pedimos que maneje esta forma gráfica, pero por ejemplo, si alguien, suponete que alguien no pudiera ver estos gráficos, entonces en principio esta misma información que una tabla, como una tabla de verdad, como la que estamos viendo acá, como la tabla 5.2 de acá del libro. Es la misma, exactamente la misma información escrita o dibujada de otra manera. ¿Mm? Y esto también, de alguna manera, nos permite definirse gráficamente o mediante tabla, diciendo, bueno, esto en realidad se comporta como que la cúspide del análisis, decir, bueno, mira, en realidad esto lo que hace es, si estamos en un estado como este 0,0, esto va en algún sentido detectar que llegaron 3 unos consecutivos y se va a enclavar en otro estado llamado 1,0, y a partir de ahí se queda enclavado ahí, por más que siga llegando 3 unos o más, se queda como enclavado ahí. Y mientras la entrada sea 1, la salida se mantiene 0. Una vez que llegó acá, en cuanto la entrada se pone en 0 y se mantiene en 0, entonces la siguiente transición va a ser hacia acá, es como que se corta digamos, se reinicia todo otra vez. La salida vale 1, como avisando que terminó. Y bueno, y empieza todo otra vez. Si en algún momento, digamos, se corta la secuencia de los 3 1, vuelve todo al estado inicial. Entonces, de alguna manera, ese sería el enunciado que tendría un problema. Por ejemplo, sería, si yo ahora lo vemos al revés, si yo digo, diseñar una máquina de estado que detecte 3 unos consecutivos. Tengo una entrada que de un bit X que detecte 3 unos consecutivos. Digamos, si en algún momento se corta la secuencia de los 3 1, vuelve al estado inicial para esperar de nuevo los 3 1 consecutivos, que es lo que estamos viendo acá. Si recibe los 3 1 consecutivos, después por más que recibas uno, permanece en ese estado. ¿Hasta cuándo? Hasta que reciba como entrada un 0, y en ese caso se vuelve a reiniciar todo, la salida se pone en 1 en ese instante, y vuelve a reiniciar todo, y empieza todo otra vez. Entonces ahí es como que terminaría nuestro análisis, pero lo podemos hacer en sentido contrario. Si yo les digo a esa máquina que hace esto, una vez que doy el enunciado que les dije recién, podrían hacer este dibujo, de este dibujo podrían obtener esta tabla, o podrían obtener la tabla directamente, sin hacer el dibujo, para ser honesto, podrían hacer la tabla directamente, diciendo, bueno, estoy en el estado tal, y la entrada es tal, paso al estado tal. Es que sí es más difícil, por lo menos yo estoy acostumbrado a verlo gráficamente, pero en principio se podría hacer también de forma totalmente tabular. Tendría que tener como más memoria de lo que está pasando, pero digamos, se puede hacer. Y de esa tabla podemos llegar a esta, y de acá podríamos simplemente hacerlo más para acá, ¿no? O sumar estos mini términos, y listo. Entonces yo tendría, digamos, las ecuaciones, y de las ecuaciones podría hacer el dibujo, y habría hecho eso. Ahora, yo les había comentado que también que eh, en estos diagramas o en estas tablas, de alguna manera, uno podría obtener las ecuaciones directamente. ¿Y qué es obtener ecuaciones directamente? Y bueno, o sea, básicamente es obtener ecuaciones directamente, es sumar los mil términos, porque esto de hacer tablas, digamos así con mapa de Carnot, ya sabemos que están limitados a una cierta cantidad de variables. Por ejemplo, 3, 4, 5, como mucho. Ya si tenemos, entonces, si por ejemplo, si tenemos 2 o 3 estados y tenemos 2 o 3 entradas, y esto ya tenemos como, empieza como a explotar el tamaño de la tabla y se vuelve poco práctico.
Sin embargo, a la final siempre vamos a terminar sumando estos minitérminos. Por ejemplo, el D sub A, acá debería decir D sub A, es la suma de este minitérmino más este minitérmino más este minitérmino, como ustedes saben. Y el D sub B es la suma de este minitérmino más este minitérmino, como ustedes ya saben. ¿Sí? Y lo interesante es que, digamos, esa información está de alguna manera puesta, digamos, en esta tabla, en el sentido que yo solamente, por ejemplo, me voy a interesar, los minitérminos son los que son los que, fíjense, el siguiente estado, por ejemplo, estado 00 y entrada 0, tiene que ver con este minitérmino, por ejemplo, D sub B. O sea, D sub B solamente va a sumar estos dos minitérminos. Sobre la tabla esta, D sub B tiene este minitérmino y este minitérmino que se corresponde. Este primero, el estado en 00 y la entrada en 1, o la entrada 01 y la entrada en 1. Entonces, D sub B, entrada 00 y la entrada en 0, o estado 01 y la entrada en 1. Estos serían los dos minitérminos. Y eso también está en el gráfico este. Si yo voy ¿dónde veo? Suponete que he codificado esto como esto es A y esto es B. Este A y B. Me fijo solamente en los que tienen B en 1, que sería este estado. El siguiente estado es este. ¿Y de dónde viene este estado? Y este estado viene de este lugar. Sería de estado 01 y entrada en 1. Bueno, sería este mi término, sí, estado 01 y la entrada en 1, este mi término, y del otro lado que viene sería, bueno, acá no, viene solamente de acá, estado 01, entrada en 1, y el otro lugar donde D sub B vale 1 es este, por acá está B que vale 1, ¿y de dónde viene esto? Viene de estado 00 y entrada en 1, estado 00 y entrada en 1. Que fíjense que sería este minitérmino de acá, del D sub B, entrada 00, y no, y entrada perdón, estado 00 y entrada en 1, a ver, sería, sí, estado 00 y entrada en 1, voy a parar a este. Está bien, como esta tabla, y también la tienen acá. ¿Cuál sería la moraleja de todo esto? Que en realidad, si ustedes tienen este gráfico, pueden sumar directamente los minitérminos de esta manera. Como le acabo de decir recién. Entonces, no tendrían que hacer ninguna tabla. En realidad, si se puede manejar gráficamente, digamos, ustedes, digamos, sumarían los términos directamente. En rigor, si no... Profe, Sí, te escucho. pregunta ahí Carolina en el chat, Sí. ¿para qué se usaría esta máquina? No sé si se refiere a esta en particular. A ver. A lo mejor... No, bueno, esta máquina es un ejemplo simplemente de máquina de estado. Es un ejemplo. eh, que es simplemente le dije, por ejemplo, esta máquina detectaría una secuencia de 3 unos consecutivos, ¿sí? Y es como si fuera una llave, una combinación, ¿no? Es como si, imagínate que vos tocas 3 teclas, tocas 3 unos consecutivos, y cuando llega acá, pum, se prende una lucecita, o se abre una puerta, por decirte algo. Y después tocas el 0, pum, se cierra la puerta. Algo así, a grandes modos, representaría el funcionamiento de una máquina de ese tipo. No sé si se entiende, como un detector de una secuencia implementado en hardware, en vez de por software puro, se implementó en hardware. Es como si vos tocas 3 botones uno, está bien, habría que sincronizar la tocada de tecla con el reloj, que sería otro tema un poco más técnico, pero sería para ese tipo de utilidades, no sé si se entiende. ¿Mm? ¿Sí? Eh, algo así, digamos, o sea, si A tiene estado 01, a ver. Acuérdense que A es uno solo el estado en el cual estoy yo, el estado en el cual me encuentro, está dado por estas dos variables, A y B. A y B me dan en qué estado estoy. Por ejemplo, si A es 0, 0, A es 0 y B es 0, estoy en el estado 0, 0. Si A es 0
y B es 1, estoy en estado 0, 1. Bueno, y así siguiendo. Si A es 1 y B es 0, estoy en estado 1, 0. Y si A es 1 y B es 1, estoy en estado 1, 1. Entonces, esos serían los posibles estados por los cuales está esta máquina. ¿Mm? Acá de alguna manera me dice, este 0, 0 significa que A es 0 y B es 0. 0, 1 significa que A es 0 y B es 1. 1, 0 significa que A es 1 y B es 0. Y 1, 1 significa que A es 1 y B es 1. ¿Mm? Eso es lo que representa, digamos, A y B, que sería el estado actual. Si yo me fijo en la máquina, este A y B son los estados actuales en los cuales nosotros estamos. ¿En qué estado estamos? Y D sub A y D sub B son los estados siguientes a los cuales queremos ir a parar. Entonces, la utilidad de máquinas de estas, por ejemplo, para detectar secuencias. Por ejemplo, como una combinación. Por supuesto que sería un ejemplo muy sencillo y muy de juguete este, pero se podría, la misma idea, sofisticarlo un poco para ser un detector de una secuencia, por ejemplo, de una combinación de un teclado, de una caja fuerte, de esas que tienen los hoteles, que tiene un circuitito. No le va a poner una computadora para detectar esta secuencia, le pone un circuito de esto que detecta esta secuencia. No sé si se entiende más o menos. ¿Se entendió ahí? Dice, o sea, si el estado que dependerá, si cosa que, si o sea, es que si el estado depende. O sea, el estado no depende solamente de A. O sea, el estado está dado por A y por B. No sé si Mariano Brizuela. O sea, el estado está dado por señales A y B, no de A solo. ¿Se entiende o no? El estado está dado por las señales A y B. ¿Se entiende, Brizuela, Mariano? Claro, no es solamente A. A y B dan el estado en el cual yo me encuentro. ¿Mm? A y B, que sería esta señal A y esta señal B, que es el contenido de lo que hay dentro de esta memoria A y de esta memoria B. ¿Mm? Es lo que hay ahí adentro, ¿sí? Muy bien. Y bueno, entonces yo podría, a partir del enunciado que dije recién, esta máquina detecta 3 1 consecutivos. Si la secuencia se corta, vuelve al estado inicial, esperando los 3 1 consecutivos. Una vez que los detectó, digamos, permanece ese estado hasta que yo ingrese un 0, en el cual reinicia toda la detección de la secuencia otra vez. Bueno, eso sería una máquina que obedece. Entonces yo podría, a partir de ese enunciado, hacer este diagrama de estado, sumar los militérminos y llegar a un dibujo ver esto y lo implementé. O sea, esto ustedes podrían haber hecho esto con un programita hecho en lenguaje C o cualquier lenguaje, podrían haber hecho algo parecido, pero hubiese necesitado una computadora y un compilador y un montón de plata. Esto lo puedo hacer, digamos, lo mismo con unos pocos centavos. Porque otras cosas valen centavos y un poco de trabajo podría ser lo mismo. Profe, Sí. o sea, si queremos hacer ese programa, o sea, este programa en C, las memorias tendríamos que usar punteros, ¿no? Sí, pasa que ya vamos totalmente a otra cosa, ¿no? O sea, por el momento simplemente les quiero decir que lo que estamos haciendo es un algoritmo. Lo que estamos haciendo es un algoritmo, es una máquina algorítmica, ¿no? Es una forma de implementar algoritmos. Obviamente que los algoritmos que van a poder hacer de esta manera son como algoritmos más sencillitos de este tipo. No podemos pretender, o sea, si tengo que hacer un algoritmo complejo, no voy a hacer una máquina de este tipo para hacer un algoritmo complejo. Pero, ahora, si yo tengo gratis una computadorita o un microprocesador que puedo usar para hacer esto, bueno, puedo hacer un programita. En esencia, lo que les quiero transmitir es que esto representa un programita. Un programita, una secuencia que dice, bueno, si pasó esto y la entrada es esto, entonces eh, la variable de estado vale tanto. Si no, y así. Que de hecho ahora justamente vamos a ver un poquito más que en C esto se programa en Verilog, ahora vamos a ver unos ejemplitos de eso que ayudan a clarificar esto.
Bueno, en definitiva, las ecuaciones estas de estado, o sea, esto sería el estado actual, A y B dan el estado actual, X en el estado actual, en base a eso calculo el siguiente de sub A y el siguiente de sub B. Y la salida actual, que es porque es de Meli. Acuérdense que D es la salida en el instante t más 1, que sería, o sea, D en el instante actual va a ser la salida Q en el instante t más 1. Bueno, otro pequeño ejemplo de análisis con flip-flop tipo D. Siempre vamos a estar usando flip-flop tipo D. Siempre vamos a estar usando flip-flop tipo D. Aunque por ahí yo les voy a dar un ejemplo con otro flip-flop simplemente como para, bueno, como ejercitación así, para que se comprenda un poco el tema con más profundidad. Pero suponete que acá me dan de nuevo esto ya lo habíamos visto, pero lo estamos repasando con un poco más de espacio. Entonces, me dan una máquina de estado que tiene este flip-flop de uno solo y tiene esta forma. Y me dice, bueno, analízame cómo se comporta esta máquina de estado. Analízame cómo se comporta esta máquina. Entonces, bueno, de nuevo, yo digo, el estado actual acá, ahora sí, es solamente esta A. Debería llamarse Q sub A. Q sub A. El estado siguiente, que va a tener esta máquina de estado, va a depender del estado actual, que es Q sub A, o A en este caso, y de las entradas actuales, que son X y Y. ¿A través de qué fórmula depende? Bueno, acá lo veo. El D sub A, esto de acá, es la hora exclusive entre el estado actual más X más Y. ¿Sí? Y bueno, quien puso el reloj, acá le falta el reset, igual que siempre. Entonces yo digo, bueno, entonces yo tengo el estado actual, bueno, acá debería decir entradas, no salidas, ¿no? Acá hay un error. Acá hay un error, acá debería decir entrada. Estado actual y las entradas X y Y debería decir acá. Entradas X y Y. Entonces, tiene el combinacional, este combinacional de acá, este combinacional de acá. Fíjense de nuevo. Sería este combinacional de acá. Tiene esas entradas, no tiene salidas, tiene esto. Entonces, ojo que acá hay un error, acá debe ser entradas. Y este es el siguiente estado. Este es el siguiente estado. Bueno, entonces, ¿y cómo hace eso? Bueno, pues yo vi esta ecuación y listo, y lo veo. Entonces, de alguna manera, estoy analizando acá, si yo analizo, veo esta ecuación, hago esta tablita, hago una tablita, por ejemplo, de este tipo, y digo, bueno, si las entradas son iguales, el estado siguiente no es el mismo estado que el actual. Si las entradas son distintas, el estado siguiente cambia. Entonces, ese podría ser, digamos, el enunciado. Yo, entonces, ¿cómo dibujo eso? Digo, bueno, hay dos estados posibles, 0 y 1, y las entradas son X y Y. Acuérdense acá debe decir entrada. Si las entradas son iguales, permanezco en el mismo estado. Si las entradas son iguales, permanezco en el mismo estado. Si las entradas son distintas, cambio de estado. Cambio de estado. ¿Se dan cuenta? Voy cambiando de estado. Entonces, el análisis final sería el que dije recién. Bueno, esto es una máquina que tiene dos estados, llamados 0 y 1. Si estoy en cualquiera de los estados, perdón, tiene dos estados llamados 0 y 1 y dos entradas llamadas X y Y. No tiene salidas. Es una máquina, bueno, en este caso, no se puede decir no es relevante si es de Meli y de Moore, porque digamos la salida no tiene, entonces al no tener salida, simplemente una máquina de estado. En realidad esto sería más bien una máquina de Moore, donde es como que acá hay un combinacional en la salida, que sería la identidad. Este cable puede ser un combinacional que es la identidad. Entonces como que sería una máquina de Moore ya. Ven como que la salida, de alguna manera, si acá quieren llamarle la salida puede haber una Y igual a A, si quieren, podría tener, que sería la identidad. Si quieren, podría empezar con una máquina de Moore. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Bueno, entonces, en definitiva, fíjense, este 0,0 se refiere a las dos entradas. Esto no es entrada como salida como teníamos antes. Antes le ponemos entrada barra salida. Me está fallando el mouse. No, acá tenemos las dos entradas posibles son 0,0 o 1,1. Y acá entonces queda el mismo estado. Si
las entradas son distintas, cambia de estado. Y bueno, si yo quisiera ir a la inversa, podría venir de acá, ¿no es cierto? Hacer esta tabla y, bueno, calcular este circuito, este combinacional, ¿sí? Acuérdense que esto sería entrada. Acá sería, las entradas de este circuito son X, Y y A, Q sub A. Y la salida sería esta, D sub A. Bueno, y si no, podría sumar los militérminos como hicimos recién. Sería, estoy en estado 0 y sería no A y no X. No A por no X por no Y, o no A por X, Y. Esto, perdón. Eh, Solamente tengo que fijarme el siguiente estado que tiene 1. Este siguiente estado que tiene 1, o sea, esto no interesa. El siguiente estado que tiene 1 es este. Este es A, esta respuesta A. Entonces las A que tienen un 1 acá, porque serían los minitérminos que tienen un 1, sería solamente esto. 1, tiene que sumar este minitérmino, este minitérmino, este minitérmino y este minitérmino. Son estos 4 minitérminos que tengo que sumar para obtener esa tabla. Entonces, de nuevo, si yo me fijo, cuando el estado siguiente tiene 1. Entonces, si yo lo veo, cuando tengo un 1 acá, este sería el estado siguiente con A en 1. ¿Y de dónde viene? Y bueno, este estado siguiente viene estoy en estado 1 y las entradas son 0, 0. Por ejemplo, estoy en estado 1 y las entradas son 0, 0, ese es mi término, ¿sí? O estoy en estado 1 y las entradas son 1, 1, o sea, estoy en estado 1 y las entradas son 1, 1, sería este mi término, ¿ves? Yo sumo esos dos mi términos, que sería como que acá sumé esas dos condiciones, estado 1 y la entrada en 0, 0, o estado 1 y la entrada en 1, 1, son estos dos mini términos, ¿sí? O bien puede venir de estado 0 y la entrada en 0, 1, o sea, estado 0 y la entrada en 0, 1, que sería este mini término, ¿sí? O bien de la entrada 0 y el estado 0, A en 0 y entrada en 1, 0. O sea que sería estado 0 y entrada en 1, 0. Entonces sería este mi término. Entonces ahí sumé los 4 mi términos. De nuevo, entonces yo les digo, no, ¿qué saco como conclusión? No hace falta que yo hiciera esta tabla. No hace falta. Yo de acá tengo toda la información y directamente sumo eso y listo. Y se terminó. Y ya tengo, digamos, hecho. O sea, obviamente que me va a quedar un poquito más complicado esto, porque lo puedo algebrear después un poco, en vez de quedarme con esa que me haga como la suma de 4 militérminos, pero serían equivalentes a esto. En realidad, si yo hago esto, estos son los 4 militérminos, que sería equivalente a hacer esto, como hora exclusive, pero podría dejar dibujado acá como la suma de esos 4 militérminos. Y ya con eso tendría hecho tanto el análisis, o podría haber ido de acá y obtener la síntesis, o el diseño, que sería obtener esto. ¿Mm? Que sería obtener este circuito. No sé si se entendió ahí, chicos, más o menos lo que estamos haciendo. ¿Mm? ¿Se entendió más o menos, chicos? Bueno, al pelo, gracias. Muy bien. Bien. Muy bien, entonces avancemos un poquito más. Avancemos un poquito más con todo esto. Bien, perdón. En realidad, yo les voy a mostrar a ver los flip-flops JK. Pero los flip-flops JK, y los flip-flops T, vamos, tenían, en realidad, adentro tenían un flip-flop D. O sea que en el fondo es lo mismo que un flip-flop D. Simplemente, así como en combinacionales, vieron que a veces le decía, bueno, no tenemos compuertas OR y AND, no solamente es NOR y NAND. Y bueno, te puede ser, porque realmente a veces hay flip-flop tipo JK. Entonces, bueno, ¿por qué usamos flip-flop JK? Bueno, hay veces que solamente se obtiene este tipo de flip-flop porque el fabricante te los provee. ¿Y por qué te puede llegar a proveer eso? Y bueno, porque en realidad es como que las ecuaciones van a terminar saliendo más simples. Pero de todas formas, simplemente se los muestro al solo efecto de, digamos, bueno, ver cómo se haría un análisis si yo usara flip-flop JK. Esto no
Lo voy a pasar un poco rápido porque ustedes no, mucho en el práctico esto no lo van a practicar demasiado. Por ahí a lo mejor podría ser una pregunta más bien teórica en algún examen, en algún parcial, así un poco más general. Pero básicamente recuerden que estos flip-flop, la misma clase pasada, que adentro tiene un flip-flop tipo D y tienen un pequeño combinacional adentro, una cierta lógica. O sea, es como que de alguna manera hay algo que está entre el flip-flop D, entre el flip-flop D que está acá adentro, y todo esto hay como un combinacional. Hay un pedacito del combinacional que está acá afuera, acá adentro. Nada más que eso. ¿Y para qué sirve? Bueno, va a servir en general para simplificar las ecuaciones. De todas formas, si yo me fijo acá, lo único que estoy viendo es que si miro esto, el estado actual, esto también sería un secuencial de Moore, porque digamos las salidas en general acá, esta A y B me está dando en qué estado estoy, A y B me está dando en qué estado estoy, y también podrían ser, qué sé yo, I sub A e I sub B, Y sub A e Y sub B, podrían ser las salidas de esto. Entonces esto podría funcionar a la vez como estado como salida, podría tener esa doble función. O podría yo acá colocarle un combinacional, acá a la salida, que se fije en qué estado estoy y qué salida quiero. Ese sería uno de Moore. Bueno, entonces básicamente lo único que veo yo acá, digo, bueno, mira, el J sub A, el J sub A no es otra cosa que el X esta negada, no, perdón, es el J sub A sería el B. J sub A igual a B. Sí, J sub A igual a B, como dice el dibujo este. O sea, J sub A igual a B, y J sub B sería X negada. Acá lo veo. Y bueno, el K sub A, que es K sub A, es el K del flip-flop A, sería esta, a ver, sería B por X negada, ¿está bien? Y el K sub B, o sea, el K de flip-flop B, sería la hora exclusive de A, la hora exclusive de A con X, que es esta expresión. Si hora exclusiva con X sería A' por X más A por X'. Bueno, y yo podría simplemente, con la tabla de transición de los flip-flop, acordándome que los flip-flop, estos tipos JK, bueno, ya vi del dibujo, vi que era JA, JB, K sub A y K sub B, lo que acabamos de hacer. Y después, los flip-flop JK en realidad tienen esta ecuación característica, ¿se acuerdan que vimos en la clase pasada? Que el A en T más 1 es esto, J por A' más K' por A, o sea, sería, sí, por el estado actual, ¿ves? Que tienen acá la salida, eso ya lo tenían, internamente tenían eso. Y, o sea, ¿esto de dónde viene, esto que tengo acá? O sea, esto de acá arriba viene de este dibujo. O sea, lo único que hice fue lo que hay en este dibujo, lo escribí con estas ecuaciones y las puse acá. Son estas de acá arriba. Esto de acá, este segundo grupo, es simplemente el comportamiento del flip-flop JK, que lo mismo la vez pasada, la clase pasada. ¿Sí? Entonces, se está cumpliendo simultáneamente esto y también se cumple simultáneamente esto. Dicho de otra forma, simplemente si yo, digamos, a ver, claro. Fíjense que acá tenemos reemplazo. Fíjense, acá tendría que decir JA y acá K sub A. Acá JB y K sub B. Entonces reemplazo el JA acá por quién es JA, que sería este B. Reemplazo el K sub A por este K sub A. Acá reemplazo este JB, acá tendría que ser JB. Bueno, acá con esto sería JA, K sub A. Acá sería JB, K sub B. Reemplazo el JB por esto y el K sub B por esto. Y bueno, simplemente reemplazando esto obtengo la ecuación. Simplemente lo único que pasó es que antes yo tenía una cosa directa en el flip-flop D y acá tengo como un intermediario que es esta. El comportamiento. Pero después, una vez que te reemplace, ya tengo
Listo, ya tengo el siguiente estado. Y bueno, y podría hacer la tabla de verde igual que antes, teniendo en cuenta esto. ¿Se acuerdan de una tabla de transición que decía, yo podría ver en qué estado estoy, ver qué entrada estoy y ver cuál es el siguiente estado? ¿Mm? Este, Muy bien. Eh, entonces, el estado actual, la entrada actual que es X, sería esta. Y bien. Entonces, estas serían las entradas del combinacional, estado actual y la entrada. Este es el siguiente estado. Y esto sería, en realidad, digamos, en qué valor tienen que estar las entradas para que ocurra esta transición. La entrada JA, y JB, KB, que las podría obtener de acá. ¿Mm? Muy bien. O de las tablas de transición. Básicamente, yo digo, si voy de 0 a 0, bueno, entonces yo veo la tabla de transición, el JA en caso tiene que estar en 0, 0. Si ustedes recuerdan el flip-flop JK, si quería ir a parar a un 0, tenía que poner JK en 0. Bueno, todas las tablas de transición ya lo vamos a volver a ver. Pero el asunto que yo podría decir, bueno, veo que el A va de 0 a 0, entonces JK vale 0, 0. El A va de 0 a 1, entonces JK están en 1, 1. El A va de 0 a 1, perdón, sí, el A va de 0 a 1. Eh, ¿Por qué acá? No, porque acá voy mal, a ver. Estoy diciendo mal. Voy de 0 a 1. J y K están en 1, 1. ¿Y dónde más voy de 0 a 1? Estoy en 0, voy a 1. De 0 voy a 1. No, acá parece que hay un errorcito, porque debería ser lo mismo. Bueno, después reviso un poquito eso. Me parece que puede haber un errorcito ahí. Bueno, el asunto es que lo más importante de esto es que, digamos, eh, yo hice es una máquina de estado que básicamente, si yo me fijo en esta tabla, básicamente estoy en estado 0, la entrada es 0, voy al estado 0, 1. Entonces, puedo hacer este dibujo. Estoy en estado 0, 0. La entrada es 0, voy a estado 0, 1. Fíjense que la entrada no se pone entrada barra salida, porque esto es una máquina de Moore en el sentido de que la salida no depende de la entrada en este momento, sino como que la salida estaría como colgada acá, no depende del estado actual. Entonces, en ese caso se dice que es de Moore, la máquina. Entonces, dice, estoy en estado 0, 0, voy al estado 0. Estoy en estado 0, 0 y la entrada es 1, permanezco en el estado 0, 0, que es lo que está en esta tablita. 0, 0 y la entrada es 1, permanezco en el estado 0, 0, que es lo que tenemos dibujado acá. 0, 0 y la entrada es 1, permanezco en estado 0, 0. Si sigo avanzando, 0, estoy en estado 0, 1 y la entrada es 0, voy al estado 1, 1. A ver, 0, 1 y la entrada es 0, voy al estado 1, 1. Es lo que está dibujado acá. 0, 1 y la entrada es 0, voy al estado 1, 1. Y bien. Después, si seguimos analizando, estado 0, 1 y la entrada es 1, voy al estado 1, 0. Es lo que tenemos acá. 0, 1, la entrada es 1, voy al estado 1, 0. Que es lo que tenemos acá. Esto me parece que hay que revisarlo, creo que tiene un error. Pero igual no se preocupen por eso, porque no lo vamos a estar haciendo mucho, pero sí me gustaría que entiendan cómo sería el procedimiento. 0, 1 y la entrada es 1, vamos al estado 1, 0. 0, 1 y la entrada es 1, vamos al estado 1, 0. Bueno, y así siguiendo, si estamos en el estado 1, 0 y la entrada es 0, vamos al 1, 1.
estamos en estado 1, 0, y la entrada es 0, vamos a estado 1, 1, 1, 1, si estado 1, 0 y la entrada 1, permanecemos aquí. ¿Mm? Bien, y finalmente estamos en estado 1, 1, y la entrada es 0, avanzamos, estado 1, 1, y la entrada es 1, permanecemos ahí. ¿Qué dirían ustedes que hace esta máquina de estado? Si hacen el análisis así, dicho en castellano, ¿qué hace esta máquina de estado? A ver, alguno que me diga. ¿Qué hace esta máquina de estado? Si yo miro este diagrama de estado, y digo, che, ¿qué hace esto? ¿Eh? ¿Qué hace esta máquina de estado? ¿Mm? ¿Alguien se anima a decirme? ¿Mm? A ver, ¿nadie? Ujú. Eh, Se las dejo ahí para ver si alguien se anima. A ver, un minutito, a ver si alguien se anima. Así que, ¿qué hace esta máquina de estado? Así en castellano. O sea, en lenguaje coloquial quiero decir. Ujú. ¿Me escuchan, no? ¿O no? ¿Puede venir por el lado de que escuchas y apretas uno, pero solo en uno de los tres estados? Claro, en realidad, fíjate, es como, yo diría al revés, o sea, estamos, primero, una máquina tiene una sola entrada, que es X, sería esta entrada. Si, es como que, si vos tocas 1, no cambia de estado, pero si tocas 0, avanza. ¿Mm? Si tocas... ¿Detecta ceros, profe? Sí, en realidad, ¿sabes qué? Es como que es una máquina que, a ver, avanza de estado. Vos fíjate que si tocaras 0 todo el tiempo, iría así, mira. Pasaría de estado 0 al 1, al 2, al 3, de vuelta al 0. Es una máquina, o sea, que avanza como si fuera un contador que va 0, 1, Profe, 2, 3. Sí, de 0 a 1 a 1, 0 avanza con un 1, no con un 0. de 0, 0 a De 0, 0, 1. 1 a 1, 0. De 0. Ah, mira, tenés razón. Tenés razón, sí. Entonces lo vi mal. No, tenés razón. Entonces es como que detecta, en algún sentido, es como que detecta la secuencia 0, 1. Es como que detecta la secuencia, pero puede ser no consecutiva. Es como que tiene que detectar un... La diferencia con la anterior es que la secuencia tiene que ser consecutiva. Esta es como que no consecutiva. Si vos detectas un 0, un 1 y un 0, es como que paras ahí y detectaste esa secuencia. Nada más que... Pero eh, también funcionaría con 0, 0. ah, tenés razón. 0, 0. Ujú. Claro, esto podría detectar si yo lo veo como detector de secuencia, podría verlo como detector las 0, 1, 0 o 0, 0. ¿Mm? Puede ser 0, 1, 0 o 0, 0. ¿Sí? Y es como queda acá y vuelve a empezar cuando, o sea, cuando le mandas un 0, vuelve a empezar si no queda acá. O sea, es como que esto detecta dos secuencias que pueden ser consecutivas o no. En realidad, fíjate, ya está, mira, ¿cómo sería el enunciado? Sería, esto en realidad detecta dos ceros, ya sean consecutivos o no. Si son consecutivos sería 0, 0, tac. O puede venir 0, 1, todos los 1 que quiera, y otro 0. Ahí está. Entonces el enunciado de esta máquina sería, esta máquina de estado detecta que apretaste dos ceros, ya sean consecutivos o no. ¿Sí? Y una vez que los apretaste, ya sea consecutivos o no, queda en ese estado mientras vos estés apretando unos. ¿Sí? Este, mm, si, digamos, si vos volvés a tocar un 0, es como que se resetea y vuelve a empezar y necesitas dos ceros consecutivos o no para volver a este estado. ¿Se entendió lo que quise decir o no? ¿Eh?
O sea, si son Sí, dos ceros, toma 1, 1, y si hay otro cero, vuelve al estado 0, 0. Claro, yo lo veo así. Fíjate que esto, suponete, si estamos en estado 0, 0, ¿sí? Es como que esta máquina es un detector de qué secuencia. Y detectamos dos ceros, que sean consecutivos o no. O sea, yo estoy en estado 0, 0. Si vienen 1, no me importa, quedo ahí. Estoy en estado 0, 0. Viene 1, me quedo ahí. Si vienen 1, vienen 1, vienen 1, vienen 1. O sea, se supone que todos uno están sincronizados con el pulso del reloj. Cuando yo digo viene un 1, significa que en el momento que viene el pulso del reloj, hay un 1 a la entrada. Eso quiere decir, cuando yo digo viene 1, significa que en el momento del flanco ascendente del reloj, del clock, hay un 1 en la entrada. Si pasa eso, permanece ese estado. Ahora si hay un 0, dice, atenti que ya entró un 0. Y entonces, si este estado dice, ya entró un 0. Si viene un 0 más, vamos acá. Y es como que este estado me detectó que vinieron dos ceros. En este caso fueron consecutivos, si viene por acá. Pero pudo haber venido por acá, entró un 0, vine acá, después entran unos, después entran todos los unos que quieras, después viene otro 0 y ya entraron dos ceros. En este caso, si vinimos por este camino, los ceros no son consecutivos. Los ceros no son consecutivos. Los ceros no son consecutivos, pero llegaron dos ceros igual. Una vez llegaron esos dos ceros, y bueno, ahí, si por ejemplo siguen entrando unos, permaneces ahí. Pero si viene un nuevo cero, es como que se resetea toda la secuencia en algún sentido y empezamos de nuevo. ¿Mm? Empezamos de nuevo en donde estábamos inicialmente. Entonces, en que llegamos acá, tiene que volver a entrar dos ceros, a ser consecutivo o no, para llegar acá. O sea, yo diría que esta máquina de estado detecta dos ceros consecutivos o no. ¿Mm? Por ejemplo, yo le podría agregar acá cuando estoy en estado 1, 1, podría agregarle acá una compuerta AND que vea, si yo pongo acá una AND de A y B, y pongo acá una lucecita como un LED, cuando estoy en estado 1, 1, se prendería la lucecita avisándome que entraron dos ceros consecutivos o no por X. ¿Mm? Y después, si yo quiero apagar esa lucecita, fíjense que en acá, si yo pongo una AND, solamente se prendería cuando tengo acá un 1, que sería correspondiente, acá si yo tengo 1, 1, solamente se prendería acá la lucecita de la salida. Se prendería ahí la lucecita de la salida. Y después si sigo metiendo 1, sigue prendida. Ahora si pongo un 0, se apaga, y queda apagada hasta que no entren dos ceros, ya sean consecutivos o no. ¿Se entendió lo que dije, chicos? ¿O no? ¿Mm? Dice Juan Jornet. A ver. No sé si Juan Jornet Barberi entendió, digamos, lo último que dije, porque en realidad, ah, sí, ajá. ¿Y Juan? ¿Entendió Juan Barberi? ¿O no? Juan, ¿entendiste o no? No sé si está o no. Bueno. Eh, apenas, gracias. Bueno, eso es lo que hace esta máquina de estado. Si yo quisiera hacer la síntesis, y bueno, tendría que dar ese enunciado. Mira, hacerme una máquina de estado que detecte dos ceros consecutivos o no. Una vez que los detecto, se apaga, o sea, se reinicia todo con un cero y vuelve a empezar. A grandes rasgos, eso sería unos requerimientos así de alto nivel, obviamente, digamos, gruesos de cómo funcionaría esta máquina de estado. Y bueno, y también podría usar flip-flop tipo T, además de flip-flop JK. Esta podría ser, bueno, a partir de acá yo voy hacia atrás, en realidad esta parte de la tabla, independiente de qué tipo de flip-flop yo use. Y acá voy a tener que calcular, fíjense, en el caso de flip-flop, si usar el flip-flop D, es muy fácil porque acá pongo D sub A y D sub B, que es igual al estado siguiente. Ahora, si yo uso flip-flop JK, el estado siguiente no es directamente el de esto y esto. Porque digamos, si uso flip-flop D, esta parte es igual y acá vendría D sub A y D sub B, que es lo que tenemos acá, ¿ven? Yo ponía acá,
Bueno, el estado siguiente es la D sub A y D sub B. Entonces, es como que si yo acá, en vez de usar flip-flop JK, bueno, acá tendría que poner D sub A y D sub B. D sub A y D sub B. Lo que pasa es que en el caso de los flip-flop JK, A y B, el estado siguiente son igual que D sub A y D sub B. En el caso, en el caso del flip-flop D sub A y D sub B son lo mismo que el estado siguiente. O sea, sería esta tabla, acá tendría que poner D sub A y D sub B solamente. Como el flip-flop JK no es directamente el estado siguiente, sino el estado siguiente es a través de una regla de transformación que es la que estaba dada por el flip-flop JK, que es esto. Entonces hay que hacer algo que es ver la tablita de transición y ver cómo se hace. De todas formas, lo que me interesa es que entiendan un poco el procedimiento ese. O sea, entiendan que tiene esa complicación adicional porque el flip-flop JK no es directamente JK y K sub A, no es directamente el estado siguiente, sino hay una regla de transformación. Bueno, y lo mismo si yo usara el flip-flop T, el flip-flop tipo doble, bueno, podría hacer el análisis, ¿no es cierto? El test, en este caso, este circuito, a ver, en este caso, este circuito, yo estoy viendo que, bueno, fíjense, este es bien claro el ejemplo de un secuencial tipo Moore, Fíjense que tiene una entrada, este es el tipo Moore, por favor, acuérdense, miren, les voy a remarcar esto. Figura 520, tipo Moore. Perdón. Voy a poner acá. Atención. Figura 5.20 es un secuencial tipo Moore. Es el tipo Moore. Acuérdense. Moore. ¿Qué significa eso? Bueno, es simplemente una forma de decir, perdón, una forma de decir que la salida Y está colgada de los estados, no depende de X en ese estado, está colgada de los estados. ¿Se entiende esta diferencia entre tipo Meli y tipo Moore? El tipo Meli tenía esta salida colgada, dependía de esto también, aparte de esto, de los estados en donde estoy, dependía de, digamos, X. O sea, si cambiaba X, cambiaba esta Y. Acá, por más que esta X baila, si esta baila, esta Y no le da bolilla. Por más que esta salte, esta Y no le da bolilla, solamente le va a dar bolilla a A y a B. En cambio, eso es porque es tipo Moore. Si fuera tipo Meli, esta X baila, esta Y bailaría con X. ¿Por qué? Porque están conectadas directamente. Por ejemplo, si tuviera una AND de 3 entradas donde acá viene esa X, sería tipo Meli. Pero esto es tipo Moore porque, digamos, la salida no depende de la entrada en extensión de tiempo, solamente depende de los estados. En general vamos a usar más este tipo de secuencial tipo Moore. Y como les decía hace un rato, solamente vamos a usar flip-flop tipo D en el práctico. Sin embargo, eso no quita que podamos hacer un análisis teórico, que, como yo les digo, yo a lo mejor les puedo hacer una preguntita en el teórico, en el parcial de esto. Así que atiendan un poquito. Posiblemente de estos mismos ejemplos muy parecidos. Bueno, acuérdense que yo digo, bueno, analizame qué pasa con esto. Haceme lo que vamos a hacer a continuación, que es hacer un análisis como este. Entonces te digo, bueno, mira, en realidad el flip-flop tipo T, acuérdense que adentro tiene un flip-flop tipo D y tiene una pequeña lógica adentro. Pero bueno, o sea que en el fondo siempre hay un flip-flop tipo D acá adentro y pasa que como que acá tiene agregado un pedacito de combinacional más, el flip-flop tipo T, que vimos la vez pasada. Entonces, digamos, yo podría pasar a análisis de esto y digo, bueno, mira, yo este circuito veo, mira. Bueno, primero veo que la salida Y es A por B, listo. Esto viene fácil. La salida Y es A por B. Secuencia tipo Moore, listo. Esto viene de regalo. Salida Y igual a A por B. Después que veo, digo, bueno, ¿cuánto vale el T sub A? T sub A, y bueno, vale X por B. Sí, lo que dice acá. Y T sub B, esto sería T sub B, esto es T sub A, y esto es T sub B. T sub B. O sea, el T del flip-flop B. T sub A sería el T del flip-flop A, T sub B sería el T del flip-flop B.
Entonces, digo, bueno, el T sub B vale X, X nomás. Y bueno, y esto es lo que, supuestamente, acá está toda la información. Ahora, ¿qué me falta? Bueno, había una cosita más, claro. Acuérdense que en el flip-flop tipo T, esto lo vimos en la clase pasada, en el flip-flop tipo T, el Q siguiente es la hora exclusiva entre T y el Q actual. Ese es el comportamiento del flip-flop tipo T. Por otro lado, yo tengo esto, y entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar T sub A y T sub B por lo que son. Entonces, el A de T más 1, en realidad, es T sub A por Q. ¿Y quién es T sub A por Q? T sub A es esto, que habíamos dicho que era B por X, por el Q sub A. ¿Quién es el Q sub A? El Q sub A bueno, es esta A. Lo que pasa es que acá no se ve la conexión que va de vuelta, pero acuérdense que esto internamente tenía como una vueltita adentro, tenía todo como un rulo adentro donde venía el flip-flop tipo T. Yo la vez pasada lo habíamos visto. Entonces, esta información que viene de acá, en realidad, viene por consecuencia del flip-flop tipo T. Y esto simplemente es reemplazar en esta ecuación, esta es la que rige. Esto es lo que está conectado acá, entonces si reemplazamos T sub A, o sea, A de T más 1, que sería el QT más 1 en el caso del flip-flop A, entonces sería el Q sería el A, y el T sub A sería B por X. A ver. Sí, está bien. ¿Ven? Porque acá sería esto negado por A más T por Q'. O sea, Q' sería la prima y el T sería B por X. Y listo. Y esto es lo que nos quedó el siguiente A. Y el siguiente B va a ser, acá pongo Q sub B, acá pongo T sub B y acá Q sub B. Q sub B es B, ¿sí? Es la hora exclusiva de esto con B, y bueno, lo podría desarrollar acá y también tener. Simplemente eso, o sea, no es nada del otro mundo, no es nada del otro mundo, simplemente un reemplazo de términos, por lo que es cada cosa, por no ser que tenía flip-flop T. Y bueno, yo podría hacer el análisis y decir, bueno, estamos en estado A y B, la entrada es X, ¿cuál es el siguiente estado? ¿En base a qué? En base a estas ecuaciones. Simplemente voy reemplazando A y B y X, la voy metiendo en esta fórmula y voy calculando cuál es el siguiente estado. Meto A y B y X y saca el siguiente estado de A y el siguiente estado de B. Entonces podría obtener esta tabla. Y también, como un tipo de Moore, se ve en qué estado estoy, en qué estado estoy, en qué estado estoy y cuál es la salida. Y bueno, y eso de alguna manera ya me habría hecho el análisis de ese flip-flop. Y si yo lo quiero graficar un poquito, fíjense acá se ve bien clarito que es de Moore. ¿Se acuerdan que el del Meli decía 0, por ejemplo, barra 0, que decía la entrada es 0, la salida vale tanto? Es como que dependía. Acá el de Moore me dice, estoy en el estado 0, la salida es 0. Estoy en el estado 1, 1, perdón, estado 0, 0, la salida es 0. Estado 1, 1, la salida es 1. Estado 1, 0, la salida es 0. Estado 0, 1, la salida es 0. Y bueno, y acá, ¿qué dirían que hace este secuencial? ¿Qué dirían que hace este secuencial? ¿Eh? ¿Qué dirían que hace este secuencial? A ver, lo miremos un rato, pensémoslo un ratito. Partimos siempre del estado 0, como para hacer más fácil. Estamos en estado 0 y la entrada es 0. La salida es 0 y permanezco ese estado. Si viene un 1, Básicamente va dando vueltas y cada vez que recibe un 0 se queda ahí clavado. claro, uno podría decir que este es como un contador, que pasa, está habilitado con el 1. O sea, si yo toco el 1, va pasando 0, 1, 2, 3 y vuelta al 0, 1, 2, 3. O sea, si está habilitado con un 1, la entrada 1 de habilitación, es como que esto va pasando, tac, tac, así sucesivamente por los distintos estados. Ahora, en cuanto le pongo un 0, se bloquea donde está y no avanza. No avanza.
Entonces, el enunciado podría decir, bueno, hagan un circuito secuencial con una entrada de habilitación. O sea, que sea un contador que cuente, digamos, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Evidentemente, cada vez que pasa por 3, me va a avisar, se va, por ejemplo, a prender una lucecita, cada vez que pasa por 3. Esto como que, es como que va a digamos, si acá tengo un 1, esto va a ir avanzando, va a ir 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, y cuando paso por el 1, 1, digamos como que si acá le colgar una lucecita, un LED, un buffer y un LED, tac, tac, acá se prende una lucecita cada vez que paso por estado 3. Después cuando vuelvo al estado 0, se apaga, 1, 2, tic, se prende la lucecita. Si yo me pongo con 0, está bloqueado donde quedo. Queda bloqueado donde quedo. Es como una cosa que va avanzando con una habilitación, y si vos la deshabilitas, se bloquea. ¿Mm? ¿Qué es lo que estás viendo acá? El hecho de que esté implementado con flip-flop tipo T no es un problema. No es un problema. Porque, digamos, lo podría implementar con flip-flop tipo D. Acuérdense que el flip-flop tipo T tiene un flip-flop tipo D adentro y alguna cosa ahí. Pero bueno, podrían hacer un análisis del flip-flop tipo T, incluso después una síntesis. Como vamos a ver después. Bueno, para reforzar un poquito estos conceptos, viste que recién hablamos de un programita que hace todo esto. Yo voy a tratar de hacer una clasecita así demostrativa, si bien no le vamos a pedir nada con HDL, pero bueno, yo siempre se los muestro, porque después en la arquitectura se ve bastante, entonces para que lo vayan conociendo, y también les sirve como para terminar de entender un poco, por ahí, incluso por ahí, algunos años, algún chico, por ejemplo, como esto es muy gráfico, esta materia tiene mucho dibujo, este, entonces, si alguno tiene problemas con la visión, por ahí esto de ver un lenguaje también ayuda, porque esencialmente un lenguaje es como un lenguaje como ese, como cualquier otro parecido, digamos, pero aunque no exactamente igual. Pero bueno, también esto un poquito yo se lo había presentado, pero en Verilog, por ejemplo, simplemente les comento, tómenlo. Si alguno, bueno, creo que alguien me preguntó ahí, o estuvo preguntando sobre el simulador. Yo les voy a mostrar después más o menos cómo se simula, por si alguien quiere hacerlo por hobby o para terminar de entenderlo bien. Posiblemente en la clase que viene, o la otra, para que les muestre algo andando con un simulador. Pero bueno, yo podría escribir código, por ejemplo, en un lenguaje que se llama Verilog. Y bueno, obviamente que no vamos a ponernos a estudiar el lenguaje, pero bueno, más o menos eso podría simular un clock, por ejemplo, poniendo esto inicial, creo que le falta un end acá. Bueno, este inicial para decir, bueno, en la inicialización, pues esto va a ser un simulador, dice, la señal clock vale 1, que es un bit binario, no, perdón, la señal clock es un bit binario que arranca en 0, y se repite cada 30 unidades de tiempo. O sea, perdón, se repite, estoy diciendo mal, se repite 30 veces eso, y y digamos, acá tiene, demora 10 unidades de tiempo, y después invierte el clock. O sea, eso sacaría la señal cuadradita del reloj así. Otra forma sería poner así, esto que arranque el clock, un bit en 0, que a los 300 unidades de tiempo termine la simulación, y después esta sentencia always, eh, bueno, simplemente haría que el clock vaya alternando cada 10 unidades de tiempo, por ejemplo, arranca en 0, después se pone en 1, después se pone en 0, 10 unidades de tiempo. Y esto termina a las 300 unidades de tiempo. Estos serían equivalentes, o sea, esto se repite 30 veces, entonces 300 unidades de tiempo, y esto como que dice que termina 300 unidades de tiempo, y cada 10 unidades de tiempo invierte el reloj. Bueno, sería, ya que hablamos por secuencial, lo primero que tenemos que tener es un clock. También acuérdense que el reset es muy importante. Bueno, a manera de descripción también de HDL de cosas que hemos visto. Por ejemplo, el latch D, ¿se acuerdan que el latch D era sensible al nivel? Te pueden ver después en la figura 5.6 ahí del capítulo libro que estamos usando. Entonces pueden declarar un module, que es un tipo latch, que tiene, bueno, la salida Q, entrada D y control. Q es salida, las entradas son D y control.
tiene como un registro, justamente, que dice que es unidad de memoria, que es Q, y básicamente acá está diciendo que esta always sería que cuando cambia control o D, con lo cual está diciendo que es sensible a nivel, por eso es un latch, ¿se acuerdan que el latch es sensible a nivel? Sería básicamente equivalente a decir si control, digamos, acá esta always sería si hubo algún cambio en control o en D, y se fijan, si control está en 1, Q es en D. Bueno, simplemente a los efectos de que vean que todo esto se podría describir, todo lo que hemos estado hablando, con un lenguaje. Por ejemplo, si llamamos a un flip-flop, que ya es sensible no a nivel sino a flanco, es muy parecido, en vez de un flash D a un flip-flop D, entonces tendría los puertos Q, D y clock, el Q es la salida, las entradas son D y clock, Q es un registro, que básicamente está diciendo que es memoria, y acá esta always le dice que es sensible a los flancos positivos de clock. No es sensible al nivel, sino a los flancos positivos de clock. Y cuando hay un flanco positivo, copia Q en D. Bueno, esa sería una forma de mostrar. También, bueno, acá está repetido el flip-flop D. Acá, ¿se acuerdan que habíamos visto también en algún momento el flip-flop D con restablecimiento asíncrono? En ese caso, o sea, con reset asincrónico, sería Q, D, clock y reset serían los puertos de entrada-salida. La salida es Q, las entradas son D, clock y reset. Todo esto, si ustedes tienen más o menos, pueden repasar, pueden aprovechar esto para repasar lo que hemos visto en forma gráfica, los dibujos. Y como ustedes están más acostumbrados a ver estas cosas en forma de programitas, ustedes pueden ver que en el fondo lo que estamos haciendo es no otra cosa que programitas nada más que hechos con hardware. Programitas sencillos hechos con hardware. Como para que se sientan que no lo estamos sacando fuera de lo que ustedes hacen normalmente, que es programar, ¿no? Nada más que, bueno, esto tiene sus particularidades en este mundo, porque bueno, ustedes cuando hacen un programa están asumiendo que tienen una computadora. Lo que tienen que entender es que yo puedo hacer programas con cosas tan simples como flip-flop y como puertas. Obviamente, programas más sencillitos, ¿no? Bueno, entonces, digamos, básicamente, fíjense que esto es sensible a flancos positivos de clock y negativos de reset. Y se fija, si reset está en 0, entonces la salida pone en 0. Y si no está activo el reset, se copia la entrada de la salida Q. Bueno, y así siguiendo, pueden hacer el flip-flop tipo T, el flip-flop JK, que adentro, bueno, acá lo interesante de esto, fíjense, todo lo que venimos diciendo, esto sería como un resumen, porque fíjense que el flip-flop tipo T, en realidad tiene adentro un flip-flop tipo D, que ya hemos creado. Y además tiene una cierta lógica, que adentro tiene cables, que básicamente dice, mira, internamente, el D del flip-flop D que tiene, es la hora exclusible entre Q y T, internamente, ¿sí? Y es como que vos fíjate acá, si ustedes, yo lo que les pido es que traten de imaginarse esto y repasar el dibujo que ustedes han hecho, digamos, que hemos visto en clase de flip-flop tipo T. Fíjense, por ejemplo, suponiendo que tuvieran un compañero que es no vidente, ustedes podrían ver el dibujo y lo quieren ayudar y ustedes le explican este código. Y fíjense que este código lo que tiene como adentro un flip-flop tipo D, que bueno, que tiene estas señales, fíjate, o sea, hacia afuera tenemos Q, T, clock y reset. Internamente, es como que esto es una de las buenas cosas que tienen estos lenguajes descritos por el lenguaje de descripción de hardware, que yo puedo decir que internamente tengo un módulo que ya creé antes, que es un flip-flop tipo D, tengo cables que se llaman DT, puedo decir que asigné, digamos, el DT, que sería la conexión interna. Fíjense que externamente sería el T. Internamente es el DT, o sea, lo que conecta la entrada del flip-flop tipo D interno con la entrada tipo T del flip-flop tipo T. Y bueno, esto sería una forma en texto de escribir el flip-flop tipo T que nosotros ya hemos visto. Y lo mismo con el flip-flop JK. Internamente tiene un flip-flop tipo D,
Y además tiene estas entradas J, K, bueno, tiene clock y reset y Q. E internamente tiene estos cables que conectan de esta manera. Ves que acá dice JK, es esto. Entonces, ¿mm? Sí, igual JK. Claro, porque digamos, el JK sería el J y el K vienen de afuera, y acá como que tengo un combinacional adentro que hace esta ecuación del JK, que es J, A, no Q y esto internamente, y eso se lo conecta como entrada al flip-flop tipo D que tengo adentro. ¿Mm? Entonces un flip-flop JK también tiene adentro un flip-flop tipo D y alguna pequeña lógica interna, que es todo lo que hemos estado diciendo. Entonces, esto nos sirve para muchas cosas, esto de ver el código. Nos permite repasar, entender, verlo de otra manera, y el ejercicio que les que dan, vean el código, vean el dibujo, y vean que es lo mismo, escrito de otra forma. Y como les decía, si tienen algún, no sé, a veces aparecen, cada tanto hay algún alumno que, por ejemplo, tiene problemas de visión, no puede ver bien los dibujos, entonces ustedes le pueden explicar, o yo, si hay alguien que tiene ese problema, puede contactar a mí, yo le explico también. Pero ven, está la misma información que está en los dibujos, está acá, nada más que en forma texto. Está en forma texto. Y de alguna manera uno puede escribir esto y, bueno, con algún programita podría llegar a entenderlo. Igual que, por ejemplo, programan en C los chicos que son no videntes, programan cualquier lenguaje, también podrían programar en un lenguaje como este. ¿Mm? Yo no sé si hay alguien que tiene algún problema así de visión, pero si es el caso, puede pedir ayuda con esto, a mí o a algún compañero. Y si no, es un buen ejercicio para irse preparando porque, y ir entendiendo todo esto, porque es simplemente un repaso. Bueno, ya tienen más código, otras formas de hacer código que no vamos a entrar mucho en detalle ahora. Y bueno, y esencialmente esto que tenemos acá, si vamos a la figura 5.15, ¿cuál es la figura 5.15? 5.15. Tiene dos flip-flop tipo D, esto es fila 5.15. Por ejemplo, pueden encontrar un código. Yo lo paso rápido esto de los códigos porque no es tema así central de la materia, el HDL, sino es como un tema auxiliar para que ustedes lo vayan conociendo o si alguno necesita. Pero básicamente es el diagramita de estado. Podrían hacer todo un código, digamos, HDL para simular. En todo caso, yo después les voy a mostrar una clase demostrativa. No voy a entrar mucho en detalle con esto, pero simplemente les quiero mostrar que pueden hacer tranquilamente un código. El lenguaje que se utiliza es más, por ejemplo, Verilog o VHDL, que después vamos a ver más en la arquitectura de computadora. Bueno, también podrían, este es el otro ejemplo que vimos. También acá está el código. ¿Mm? Después, en todo caso, si a alguno le interesa, lo podemos ver en detalle, lo vamos a mostrar en la clase demostrativa. Bueno, acá está el otro ejemplo también con su correspondiente código. O sea, los ejemplos que hemos visto tienen su correspondiente código ahí. Lo pueden curiosear un poquito para entender. También está esto en el libro. Como les digo, no es tema central en la materia, pero lo muestro al pasar. Si alguno lo necesita o le interesa, me avisa y lo explicamos más en profundidad. Igual, esto se va a ver en detalle en arquitectura de computadora. Bueno, yo podría después simular y ver el comportamiento de estos circuitos, ¿no es cierto? De todos estos sistemas podría simularlos y ver el comportamiento en un simulador. Como les decía, ya les voy a hacer una clase demostrativa de esto para que lo vean en vivo y en directo. Bueno, entonces, seguimos viendo un poco, ahora vamos a ver cómo sería el proceso de diseño. Si bien ya lo hemos visto, el proceso de diseño, básicamente en realidad estuvimos como centrados en el análisis y estuvimos centrados en el análisis y después dijimos, bueno, el diseño sería el camino contrario. Pero ahora, bueno, vamos a decir, bueno, supongo que ahora vamos a enfocar en lo que es el diseño de estos dispositivos. Entonces, el diseño va a arrancar siempre en un detector de sucesión. Por ejemplo, acá, bueno, acá no figura
A propósito del enunciado, pero a ver, díganme ustedes qué hace, este es un detector de sucesiones, ¿qué sucesión detecta esto? ¿Qué es lo que detecta este secuencial? A ver si alguien me puede decir, ¿qué detecta este secuencial? ¿Mm? A ver. ¿Me escuchan, chicos, ahí? 3 o más unos, profe. O sea, sí, está bien. Creo que estamos viendo. A ver, ¿por qué? A ver. Sí, porque si partimos de un estado cero, digamos, y van entrando tres unos, fíjense que pregunta, ¿tienen que ser consecutivos o no los unos? Estrictamente consecutivo. Tienen que ser bien Claro. consecutivos los unos, ¿no? Entonces, viene 1, 1, 1, entonces está, los detecté. Si se me corta la secuencia, listo, se cortó, tengo que volver a empezar. ¿Mm? Pero una vez que entraron tres unos consecutivos, listo, no me interesa más nada, me quedo ahí. ¿Y cómo se apaga esto? O sea, ¿cómo vuelvo a reiniciar o cómo volvería a empezar la cosa? ¿Mm? Cuando sea cero. Con un cero, exactamente. Con un cero vuelve a reiniciar. Entonces, y si viene cero, me quedo ahí, pero tiene que volver. Entonces, fíjense, mirando esto, ¿qué tipo de secuencial? ¿Es de Mealy o Moore este? Moore. Exactamente, ¿cómo te das cuenta? Porque la salida está definida por el estado y no por la entrada. Claro, la salida está definida por el estado únicamente, no depende de la entrada. Entonces acá te dice, ¿estás en estado cero? La salida es cero. ¿Estás en estado uno? La salida es cero. ¿Estás en estado 2? La salida es cero. En estado 3, la salida es uno. ¿Mm? Listo, depende solamente del estado. Entonces acá me doy cuenta que es de Moore. Esta notación también es importante que ustedes la manejen, ¿sí? Para que se entienda, a ver si todos han entendido bien de qué se trata, ¿no? En los exámenes, los parciales, es como que está bien, no es que nos vamos a poner rigurosísimos, pero digamos, es como que vale un poco más, digamos, respetar estas nomenclaturas que no respetarlas, ¿sí? ¿Está bien? Porque es como más claro, es como un protocolo que nos entendemos todo mejor. ¿M? Bueno, y bueno, entonces el proceso ahora sería, digamos, por primera vez decimos, yo te digo, mira, yo quiero un secuencial de tipo Moore que me detecte una secuencia de tres unos consecutivos. De tres unos consecutivos. Una vez que detectó la secuencia, solamente se va a apagar cuando llegue un cero o más ceros, uno o más ceros, ¿sí? Además, te pido que cuando detecte la secuencia, la salida se ponga en 1. Y en el resto de los casos, o sea, cuando detecte que lleva otro 1 consecutivo, la salida se ponga en 1, y en el resto de los casos se ponga en 0. ¿Se entiende, chicos? ¿Mm? ¿Y chicas? A ver. Bueno, el pelo. ¿Alguien le queda alguna duda con lo que estamos viendo? Así, de este ejercicio. Bueno, entonces, ahí arranca el problema. Entonces, lo que hacen a continuación ustedes, en realidad, hacen este diagrama de estado. Este diagrama de estado no se lo van a dar, lo van a tener que hacer ustedes, ¿sí? ¿Se entiende, no? Este diagrama de estado lo van a tener que hacer ustedes. Dado el enunciado, ustedes van a tener que hacer el diagrama de estado. O en su defecto, escribir una tabla con el comportamiento de esto. O sea, usted tranquilamente puede decir, bueno, podrían escribir esto en forma tabular. La verdad que hacer el diagrama de estado es una costumbre que tenemos, pero la verdad que podríamos arrancar con una tabla. De nuevo, yo insisto, si alguien, por ejemplo, tiene un problema de visión y no puede hacer el dibujo, bueno, puede hacer una tabla que diga, bueno, yo estoy en un cierto estado, estoy esperando que llegue una entrada que tiene un bit. Si es uno, voy a un siguiente estado y me doy cuenta que en ese estado que estoy,
es porque ya entró un 1. Si entra otro 1 a continuación, voy a un siguiente estado, que le puedo llamar, qué sé yo, 2, o S2, que significa que ya entraron 2 1 consecutivos. Pero si estaba, por ejemplo, en cualquiera de esos dos estados, y se cortó la secuencia, viene un 0, entonces vuelvo al estado 0, ya sea que estoy en estado 1 o estado 2. Lo mismo, si estaba en estado 2 y viene un 1, entonces voy al estado 3, que significa que ya entraron 3 unos consecutivos. Entraron 3 unos consecutivos. Si entraron 3 unos consecutivos, bueno, estoy en estado 3, entonces tengo que avisar que a la salida se me tiene que poner un 1. Y bueno, voy a poner ese estado mientras sigan entrando unos. En cuanto entre un 0 nomás, ya voy al estado 0 y voy a permanecer en el estado 0 mientras las entradas sean 0. O sea, todo eso yo lo que dije en palabras lo podría escribir en una tablita o hacer este dibujo. Usualmente que nos queda cómodo por costumbre hacer este dibujo. Pero también podría ser la tablita, es decir, bueno, estaba en el estado 0, entró un 0, permanezco en el estado 0, la salida sigue siendo 0. Estaba en el estado 0, entró un 1, voy al estado 1, la salida sigue siendo 0. Estoy en el estado 1, viene un 0, se cortó la secuencia, voy al estado 0. Se sigue viendo mi flechita, ¿no? De mouse. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y así siguiendo completan la tablita esta. Una vez que tiene la tabla, de nuevo, es lo mismo. Yo, fíjense, acá, como voy a usar flip-flop tipo D, es más fácil porque digo, bueno, el siguiente estado es lo mismo que D sub A y D sub B. Ahora, si usara flip-flop JK o T, tendría que acá poner una raya así, y poner el JK, el K sub A, el JB, el K sub B, y bueno, resolver todas esas señales. Pero hacer un flip-flop tipo D es mucho más fácil y más directo. Y además que, de nuevo, yo puedo sumar estos mini términos. Y la información de estos mini términos es, bueno, ¿cuándo vas a un esto? Por ejemplo, si el D sub A, ¿cuándo se pone en 1? Y bueno, y en estos estados, o sea, por ejemplo, cuando venís del estado 0,1 y entrada es 1, o cuando venís del estado 1,0 y la entrada es 1, o cuando venís del estado 1,1 y la entrada es 1. Listo, ya está. Se acabó, no tenés que hacer más pecado, no, nada, lo sumás y listo. Y esa información la tenés acá en esta tabla. Obviamente que acá implícitamente yo estoy codificando los estados de una cierta manera. Básicamente estoy diciendo que el estado 0 es el 0,0, el estado 1 es el 0,1, el estado 2 es el 1,0 y el estado 3 es el 1,1. Implícitamente estoy codificando los estados, pero en realidad los podría haber codificado como a mí se me ocurriese. Pero bueno, es una complicación adicional que después la vamos a ver. Y bueno, una que tengo eso, obtengo las ecuaciones, esta como suma de los mini términos, y la puedo operar. Listo, si yo resuelvo esto, voy a terminar obteniendo esto. Y obtengo, digamos, simplemente el resultado. Obviamente que con mini términos me queda más complicado. Lo puedo minimizar. Si hiciera los mapas no llegaría a esto seguramente, o algebraiano llegaría a esto. Pero en realidad, si yo hice esto, ya lo resolví. Esto es simplemente una minimización. Una minimización, la puedo hacer algebraicamente. O con el mapa de Carnot, si tengo una tableta en esto, puedo usar el mapa de Carnot tranquilo, sin ningún problema. Ahora, si tengo una tabla grande, no es tan fácil. Puedo tener tablas grandes, por ejemplo, la entrada puede tener un BCD que tenga 4 bits, entonces ya se me va a la miércoles la tabla. Entonces me conviene usar esta técnica, militar. Y listo, y en la que lo tengo lo dibujo y se terminó. Sería así, en principio, tan fácil como esto. Fíjense que la salida ahí, bueno, si bien está dibujada de este lado, pero depende solamente de B y de A. O sea que tranquilamente la podría haber dibujado de este lado, colgada. No depende de X. Acá podría confundir porque Y depende solamente de A y de B. No depende de X. Por eso es Moore. Y bueno, este sería el secuencial hecho con flip-flop tipo D. Bueno, esto de flip-flop JK lo vamos a ver en todo caso como repasito el viernes. Le prefiero dar un recreadito, que se vayan con esta idea bien clara.
y no aturdirlos con el filtro JK, que no lo vamos a usar mucho, simplemente lo vamos a usar como un ejercicio adicional. Bueno, entonces vamos a dejar acá, chicos, si tienen un recreito bien, descansan bien y seguramente hoy en el práctico van a empezar consecuenciales, ¿no? Ah, dice, pero el diagrama de estado no dice nada de las entradas y salidas, disculpen. De ahí no ve que estado sirve para detectar que... Bueno, le contesto primero a... El diagrama de estado no dice nada de la entrada y salida. A Iván, a Ariel Renison. ¿Sí? Dice, el diagrama de estado no dice nada de las entradas y salidas. Sí, sí te dice, Iván, ¿estás ahí, Iván? Iván Ariel Renison. Sí, mira, te muestro. Sí, el diagrama de estado te dice todo eso, mira. Ya te dice. Perdón, vamos a poner acá el otro. Porque está. Mira. Te dice, ¿dónde estamos? Mm, Acá te dice que está en estado cero. Está bien, es cierto, quizás no está codificado el estado, pero te dice está en estado cero, la salida dice es cero, y cuando la entrada es cero, quedas en ese estado. ¿Mm? Si está en estado 1, puede estar codificado con 0,1, la salida es cero, y si la entrada es cero, vas al estado cero, y si la entrada es 1, vas al estado 2. ¿Sí? Y así siguiendo. ¿Se entiende o no? A ver. ¿Se entiende? Ah, bueno, pero o sea que sí te dice, el diagrama de estado está todo. Sí te dice, las entradas, la salida y compartir, dice todo el diagrama de estado. Bueno, cuando ponen 0/1, eso es cuando una máquina de Meli. Esta es una máquina de Moore. O sea, vos seguramente que te referirás a... A ver, déjame ver. Te referirás a esto. Acá, esta máquina de Meli te dice que la entrada es 0 y la salida es 0, una máquina de Meli. En cambio, cuando es Moore, acá te dice barra la salida. Esta es una máquina de Meli, cuando la entrada es 0, la salida es 0. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Mm? Son dos tipos de máquinas, la de Meli y la de Moore. ¿Mm? Fíjate, eso se las he marcado bien distintas. ¿Mm? Bueno, aquí más me ha preguntado algo. De ahí la máquina de estado sirve para detectar qué combinación de entradas funcionará. No sé, Alexis Javier Van de Vendes, ¿es una pregunta o es un comentario? No sé si está. Pregunta. El diagrama de estado. A ver, sí, o sea, la máquina de estado. A ver, repetime la pregunta, por favor, está más arriba, para. De ahí la máquina de estado sirve para detectar qué combinaciones de entradas funcionarán. No sé si entiendo bien la pregunta, pero es una de las posibles utilidades de la máquina de estado. Por ejemplo, detectar secuencias. Es una de las posibles utilidades de una máquina de estado. ¿Mm? No la única. Es una. Se puede usar en infinitas cosas. Esa es una. Estamos viendo ejemplos nomás. ¿Eh? Y cómo sería el procedimiento general de diseño. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Alguien que no haya visto la duda escrita por ahí? Bueno, entonces, si no hay dudas, nos dejamos acá y seguimos el viernes. Gracias, que anden bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por asistir a clase y nos vemos. Que anden muy bien. Dejo de presentar y dejo de grabar. Chao. Nos vemos. Suerte. Tengo que dejar de grabar.